Hola chicos, bienvenidos a la unidad de clase número 1, en donde vamos a nivelar los conocimientos de años previos sobre trigonometría, vectores, descomposición de fuerzas y el uso de la calculadora. Comenzamos la unidad de clase con el documento que ya debes haber leído previamente, en donde hablamos sobre el teorema de Pitágoras. Es importante realizar una observación sobre el teorema, y es que no lo aprendas de memoria con las letras que trae el ejemplo. En este caso, tienes un ejemplo con las letras H, S y A. Entonces, el teorema está escrito en función de esas letras. Si tuvieses otro problema con las letras cambiadas, eso podría ocasionarte una dificultad. Por lo tanto, te coloqué esta pequeña nota en donde te digo con palabras cómo se leería el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se lee: hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Con esta pequeña receta puedes decir hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? El lado más largo que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces, hipotenusa al cuadrado sería S al cuadrado. Es igual a uno de los lados al cuadrado, sería h al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, es decir, a al cuadrado. Si se quiere despejar uno de los lados, que vamos a llamar catetos a partir de ahora, solo debes pasar restando el otro término. En este caso, queremos despejar a, por lo tanto debemos pasar para el otro lado de la igualdad el h cuadrado. Asumimos que tiene signo positivo delante, por lo tanto va a pasar restando al otro lado de la igualdad. Entonces a cuadrado va a ser s cuadrado menos h cuadrado. Si deseáramos despejar h cuadrado, pues entonces deberíamos pasar el a cuadrado con signo negativo. Vamos entonces a repasar los ejemplos del documento de la unidad 1 con ayuda de un tablero virtual. Nos encontramos en un tablero virtual y vamos a resolver el primer ejemplo del teorema de Pitágoras descrito en el documento de la unidad 1. En este caso podemos notar que a pesar de que el triángulo está volteado, nos están solicitando el valor de la hipotenusa. ¿Por qué de la hipotenusa? Porque es el lado más largo que se opone al ángulo de 90 grados. Tenemos escrito aquí de manera general la ecuación del teorema de Pitágoras. Sin embargo, como les indiqué al principio de esta grabación, vamos a utilizar los datos proporcionados por el problema. Entonces, hipotenusa al cuadrado, en este caso es x al cuadrado igual a uno de los lados al cuadrado, en este caso 3 centímetros al cuadrado, más el otro lado al cuadrado. El otro lado son 4 centímetros al cuadrado. Colocamos paréntesis para sacar la cuenta correctamente. Tenemos entonces planteado para este ejercicio el teorema de Pitágoras con las letras y los números que nos da el ejercicio, ¿sí? Fíjense que si lo hubiese aprendido con H, A y B, en este problema, ¿quién es H, quién es A y quién es B? ¿Ok? Continuamos resolviendo. Entonces, x al cuadrado, que no le he hecho nada todavía, va a ser igual a 3 centímetros al cuadrado. La potencia va a afectar tanto al 3 como a los centímetros. Entonces me quedan 9 centímetros al cuadrado, ¿sí? Más 16 centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2, o este cuadrado de acá, afecta tanto al 4 como a los centímetros. Continúo resolviendo, lo que me queda es sumar acá, entonces me queda que x cuadrado va a ser igual a 25 centímetros al cuadrado. Para resolver esto, el cuadrado va a pasar como raíz al otro lado de la ecuación. Entonces me queda, vamos a escribir primero x es igual a la raíz de 25 centímetros al cuadrado.
Al extraer esta raíz, extraigo raíz tanto del 25 como de los centímetros cuadrados, por lo que finalmente x vale 5 centímetros. Aquí finalizaría entonces el primer ejercicio. Vamos resolviendo los ejemplos de la guía de la unidad 1 sobre el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso podemos notar que nos están pidiendo uno de los lados. La hipotenusa es dada, el lado más largo, que se opone al ángulo de 90. Opuesto significa que está enfrente, que está del otro lado, justo enfrente. Tengo planteado el teorema de Pitágoras con otras letras a propósito, para que nos acostumbremos a que el teorema no depende de las variables que se nos hayan colocado. Entonces, vamos a aplicar el teorema para este caso. La hipotenusa, en este caso, son los 8 centímetros. Entonces, hipotenusa al cuadrado, 8 centímetros al cuadrado, va a ser igual a uno de los lados al cuadrado, 5 centímetros al cuadrado. Es indiferente si coloco primero los 5 centímetros al cuadrado o la b, ¿sí? Porque es una suma. Entonces, uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado sería b al cuadrado. Por supuesto, de aquí quiero despejar b. Entonces, estos 5 centímetros al cuadrado que tienen signo positivo adelante van a pasar al otro lado negativo. Por lo tanto, nos va a quedar 8 centímetros al cuadrado menos los 5 centímetros al cuadrado van a ser igual a b cuadrado. Vamos a calcular estos números. Entonces tengo 8 centímetros al cuadrado va a ser 64 centímetros cuadrados, ¿sí? Porque el cuadrado afecta al número y a la unidad, menos 25 centímetros al cuadrado. Eso va a ser igual a b al cuadrado. Realizamos la resta correspondiente y obtenemos 39 centímetros al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado, ¿sí? En este caso tenemos la incógnita del lado derecho de la igualdad. Eso es indiferente a que yo tuviera, por ejemplo, el b cuadrado del otro lado, ¿sí? Es exactamente lo mismo que yo lo escriba de este lado o que lo escriba del otro lado, pues es una igualdad, ¿ok? Entonces vamos a calcular la raíz para despejar b. b va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 39 centímetros al cuadrado. Bueno, la raíz de 39 no es una raíz exacta, por tanto debemos calcularla con la calculadora. Entonces b va a ser igual a 6,245, ese cálculo lo obtuve con la calculadora, centímetros. De esta manera obtuvimos entonces el valor de b para el ejemplo 2.